¿Qué es el balance hídrico agrícola? Desde el día en que siembran, los cultivos están expuestos a las condiciones del tiempo. Necesitan lluvias, pero no excesivas. Necesitan sol, pero el exceso de calor puede perjudicarlos. Existen entonces un balance necesario entre los aportes de agua, como la lluvia y el riego, y las pérdidas de agua por consumo de la planta, evaporación desde el suelo, escurrimiento superficial o drenaje profundo, es decir, infiltración del agua hacia profundidades a las que las raíces no pueden alcanzarla. El agua que el cultivo absorbe es utilizada y transpirada hacia la atmósfera. La suma del agua extraída y transpirada por la planta más la que se evapora directamente desde el suelo se conoce como evapotranspiración. La evapotranspiración va aumentando a medida que el cultivo crece. Además, depende de las variables meteorológicas, ya que aumenta si la temperatura es alta, si hay viento o si el aire está seco, es decir, si hay baja humedad en el ambiente. Por otro lado, la textura del suelo, o sea, el porcentaje de arcilla y de arena que contenga, determina cuánta agua desciende hacia niveles demasiado profundos donde las raíces no la alcanzan. Y la pendiente del terreno determina cuánta agua de lluvia se pierde por escurrimiento hacia sitios más bajos. Entonces, el agua contenida en el suelo que el cultivo tiene disponible para su uso no depende solamente de cuánto llueve, sino también de otros factores meteorológicos, como la temperatura y de las propiedades del suelo. Veamos un ejemplo. Ana y Pedro cultivan mandioca en Misiones, mientras que María y Ramón lo hacen en Cordillera. Supongamos que en los últimos meses ambas fincas han recibido la misma cantidad de lluvia. Sin embargo, en Cordillera ha hecho últimamente mucho más calor y el tiempo ha estado más ventoso que en Misiones. ¿Qué cultivo tendrá más agua disponible? Seguramente la mandioca de Ana y Pedro en Misiones, ya que las plantas de María y Ramón seguramente han consumido más agua y también ha habido más evaporación desde el suelo de su finca. Francisco y Luisa son vecinos de María y Ramón en Cordillera y también cultivan mandioca en su finca. Ellos recibieron la misma lluvia que María y Ramón y sufrieron el mismo calor, pero su predio se halla en pendiente y el suelo presenta signos de compactación. ¿Quiénes tendrán más agua disponible para sus plantas de mandioca? María y Ramón, ya que gran parte de la lluvia caída en la finca de Francisco y Luisa escurrió hacia zonas más bajas antes de infiltrarse en el suelo. Además, debido a la compactación, las raíces del cultivo de Francisco y Luisa son menos profundas y por consiguiente tienen acceso a una menor cantidad del agua almacenada en el suelo. Vemos entonces que todos estos factores combinados, lluvia, temperatura, viento, pendiente, textura del suelo, etapa del cultivo, profundidad de las raíces, determinan el contenido de agua en el suelo a la que el cultivo tiene acceso por su consumo. A esto se le llama balance hídrico agrícola. ¿Por qué nos interesa conocer el contenido del agua del suelo? Uno de los factores más determinantes de los rendimientos alcanzados por los cultivos es la disponibilidad de agua en el suelo que han tenido durante su ciclo. Si el agua en el suelo resulta demasiado escasa como para abastecer el consumo mínimo necesario para que el cultivo se desarrolle, estaremos frente a una sequía y los rendimientos serán bajos o incluso puede perderse la producción por completo. Al contrario, si las lluvias son tan abundantes que el suelo no es capaz de retenerla y el excedente no se limita por escurrimiento, entonces habrá anegamientos o inundaciones que también determinarán caídas en la producción. Interesa entonces conocer el contenido de agua en el suelo por su relación con los rendimientos que se pueden lograr. Si es posible seguir la evolución de las reservas de agua en el suelo o a lo largo de la campaña agrícola, los técnicos pueden dar mejores recomendaciones a los productores
y advertir al gobierno de las pérdidas que podrían ocasionarse por sequía o por excesos hídricos, aún antes de la cosecha. Así pueden activarse tempranamente mecanismos de asistencia técnica, económica o de emergencia agropecuaria. El contenido de agua disponible cada día en el suelo no es fácil de medir. Por lo tanto, se utiliza el balance hídrico para estimar este contenido en forma indirecta. Para lograr esto, debemos simular el consumo del cultivo en cada etapa de su ciclo, las condiciones meteorológicas de cada día y las características del suelo propias de cada zona. Esto es lo que hace el modelo de balance hídrico desarrollado. ¿Todos los cultivos y todos los productores corren el mismo riesgo de verse afectados por sequías o excesos hídricos? El balance hídrico indica cuál es el contenido de agua en el suelo para un cultivo determinado y en un lugar en particular, poniendo en evidencia así las áreas con poca disponibilidad de agua o con excesos hídricos. Pero la medida en que el cultivo se ve afectado por esta falta o exceso de agua depende de las características del mismo y del momento de su ciclo en que se genere este déficit o exceso. Es decir, ante un mismo nivel de déficit hídrico, por ejemplo, el grado de afectación puede ser diferente para distintos cultivos. Si al algodón le falta agua alrededor de la fecha de aparición de los primeros capullos, la afectación puede ser muy alta, mientras que para la mandioca, en el periodo de engrosamiento, o para el sésamo, aún en la etapa reproductiva, la afectación es en general más moderada. Decimos que hay cultivos más tolerantes y otros más sensibles a la falta o exceso de agua. Al grado de afectación de un cultivo frente a sequía o excesos hídricos se le llama vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad es máxima en los periodos más sensibles. A estos momentos del ciclo del cultivo se los llama periodos críticos. Los productores también tienen diferente grado de vulnerabilidad ante los mismos fenómenos extremos de sequía o excesos. Volvamos al ejemplo de María y Ramón, que cultivan mandioca en Cordillera, y a sus vecinos Francisco y Luisa, que también cultivan mandioca. María y Ramón viven con los padres de María y sus 5 hijos en una finca de 2 hectáreas, mientras que Francisco y Luisa tienen 2 hijos y una finca de 5 hectáreas. Francisco y Luisa cultivan otros 4 cultivos además de mandioca y tienen gallinas, 2 cerdos y una vaca. En cambio, María y Ramón solo cultivan mandioca, poroto y maíz y tienen algunas gallinas. ¿Qué familia será más vulnerable ante un evento de sequía que disminuya en gran medida la producción? La de María y Ramón, porque son más personas y disponen de menores recursos de tierra y diversificación de actividades. Otros factores que aumentan la vulnerabilidad de los productores son la no generación de cultivos de renta, la falta de acceso al crédito y al asesoramiento técnico, la poca disponibilidad de herramientas, el no disponer de sistemas de riego o coberturas plásticas para cultivos hortícolas, entre otros. Vemos entonces que el riesgo al que están expuestos los productores y las productoras tienen 2 componentes: la probabilidad de que ocurra un evento de sequía o de excesos hídricos en su zona, a la que llamaremos amenaza, y la vulnerabilidad a esta amenaza, determinada por la sensibilidad de los cultivos que produzca y por las circunstancias socioeconómicas del grupo familiar. ¿Qué es un mapa de riesgo? Si se calcula el balance hídrico de muchos años, se puede estimar con qué frecuencia se puede presentar una sequía o un excedente de agua en los periodos críticos de los diferentes cultivos en cada lugar. Se tiene así un mapa de amenaza que nos permitirá reconocer rápidamente las áreas donde estos eventos adversos se dan más frecuentemente. Sumando a esta información el nivel de vulnerabilidad del cultivo evaluado, leve, moderada, alta,
se construye un mapa de riesgo productivo relacionado con sequía o con excesos hídricos. Por otro lado, las estadísticas socioeconómicas permiten evaluar en cada distrito las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la mayor parte de la población rural y estimar su nivel de vulnerabilidad. Se logra de esta manera un mapa de vulnerabilidad socioeconómica donde se señalan los distritos con mayores dificultades para hacer frente a las amenazas hídricas. Sumando esta información a la anterior, se llega a construir un mapa de riesgo que tiene en cuenta la frecuencia con que ocurre el evento adverso, la vulnerabilidad de la producción considerada y también la vulnerabilidad del productor y su familia. Este tipo de mapas proporciona una herramienta importante para que los decisores políticos puedan determinar medidas específicas para atacar esos riesgos en las áreas en que los mismos alcanzan niveles más altos. Aportan a la mejora del ordenamiento territorial y ponen en evidencia las necesidades locales para la determinación de políticas adecuadas que promuevan la disminución de los riesgos.